Hola mis amigos internautas, bienvenido a la segunda parte llamada, el discurso. Quiero comenzar este video partiendo de si nosotros pudiéramos oír lo que un hater piensa, encontraríamos lo siguiente. Teniendo en cuenta nuestro video anterior en el que explico, cómo con argumentos inútiles, el hater logra su cometido, ahora pondré el enfoque en una pregunta muy particular. Si nosotros pudiéramos ver los pensamientos de un hater, ¿qué veríamos? Es aquí donde va el título de video, el discurso. Entonces nosotros veríamos algo así como, cuando diga esto, voy a hacer esto, o cuando haga lo otro, yo haré esto otro. Esto se podría dar en caso del que el hater sea devoto a ti, y te quiera entre comillas, para no decir otra cosa. Para ejemplificar esto, quiero que te imagines en un lugar donde cada una de las personas podamos acceder a los pensamientos del otro. Sabemos que eso no es posible, pero me gustaría que te lo imaginaras, y tienes la fortuna de tener un hater. A estas alturas sabemos todo, que él no nos quiere, y que su propósito principal es arruinarnos nuestra vida. Entonces es aquí donde entra el discurso. Para colocarte aún más en contexto, solo me gustaría que te imaginaras que este ser puede acceder a tu mente para ver lo que piensas. Ahora más adelante explicaremos este caso. Quiero que te imagines que tú puedes ver lo que él piensa. Quiero que sepas que para que este personaje se haga el loco y haga cosas como las que expliqué en mi anterior video, necesita generar un discurso y un monólogo de antemano para poder lograr lo que ésta quiere, la cual es convencer al público de que se odie a la víctima en cuestión. Para hacer esto más interesante y ejemplificar detalladamente las cosas, vamos a crear un personaje el cual se llame David. Este personaje tiene un grupo de amigos a los cuales vamos a llamar Carlos, Mateo, Brian, Luis y Víctor. El delante de la víctima les llama familia. Aquí se puede observar que hace ejercicios de exclusión. A esto se le suma otros nombres los cuales representan importancia, unión y trabajo en equipo como el cuerpo, los parceros, en palabras más coloquiales como mi perro, que en ciertas regiones latinoamericanas este adjetivo representa amistad, y estos son los personajes que le colaboran, apoyan y son leales con David. Ahora enfocándonos el discurso, suponiendo el caso de que la víctima es ágil y por ella David no haya logrado su sueño, su objetivo, su deseo, entonces David comienza a decir cosas como, pero ¿cómo es que esta persona sabe tanto sobre las cosas? Entonces le comienza a decir, bruja, le comienza a decir, pero ¿cómo? En su afán por mejorar y llegar rápido a su objetivo, comienza a conspirar y es allí donde este personaje dice, yo creo que cuando esta persona hace esto, ella se entera de la información. Quiero que se graben estas palabras, porque se oye casos y tal cual tan a detalle, esto se muestra. Pero antes de explicar este caso, quiero decirles que si nosotros pudiéramos ver la mente de David, encontraríamos un monólogo con base a sus objetivos. Si el objetivo es que la víctima se la pase mal, sumado a esto la devoción y esfuerzo que David coloca en hacer que la víctima sea completamente infeliz. Como lo dije anteriormente, encontraríamos una especie de monólogo, el cual dice, cuando la víctima haga esto, yo voy a hacer lo otro, cuando la víctima sonría, yo voy a decir estas palabras. Una vez que esto no funcione, podemos encontrar un catálogo de palabras como las cuales son, pero ¿cómo se entera la víctima? Una vez que no funcione lo que él ha provisto, como todo ser humano se frustra, cae en desesperación. Entonces aquí comienza lo ridículo. Recuerdan que les dije que se grabaran unas palabras. Como dije anteriormente, esta persona comenzará a buscar el origen de su desgracia, ya que esta persona no admite derrota, y como hay que ser convencido para convencer, hipotéticamente nadie tiene la razón sino este personaje. Tras de eso, este personaje no entiende cómo es posible que esto le esté pasando a él y no entiende por qué. Entonces le echa la culpa a la mamá de la persona, a el papá de la víctima, y comienza a decir cosas como, yo creo que la víctima tiene un espíritu que le dice las cosas, y por eso ella puede hacerlas. No es posible que la víctima sepa tanto sobre las cosas, hasta el punto donde entonces, este personaje procede a decir cosas como, cuando ella hace las tareas, allí ella se entera, ya que David tiene la creencia de que la víctima tiene ideas por las tareas que hace. Aquí comienza a hacer mal uso de su influencia, comenzando por convencer a los profesores de la clase de que no dejen tanta tarea, ya que él piensa que la víctima va a saber cosas de él por las tareas que hace, aumentando su radio de esquizofrenia. Y después de esto este personaje procede a difundir cosas de la víctima, y le muestra las pruebas que tiene, creyéndose la última Coca-Cola del desierto, diciendo cosas como, por fin. Por fin, entonces debido a la gran suma de fracasos entra en la conclusión de que la víctima se está enterando por alguna parte, hasta el punto de hacer culpables a sus colegas, pero este nivel de estupidez no es suficiente, hay más. Creo que todo esto iría más o menos acorde con IQ deficiente de un personaje como esto. Por culpa de una IQ tan deficiente, David pudo llegar a conclusiones como, 1. Llamar. Por donde mire la víctima, a su fracaso inminente, cada vez que sus ataques no funcionan con la víctima, entonces David dice, por donde mira la víctima. Y es así como él llama, mirar, cada vez que él tiene una negativa por parte de la víctima. Recordemos que para este punto él dice que el dueño de la verdad es él, sumando sus fracasos por culpa de su IQ. Procedemos a analizar la siguiente parte. Resulta que este pedazo de influencer dice, entonces hay que atacar sus necesidades básicas. Yo creo que si atacamos sus necesidades básicas nos va a dejar de mirar. Como la víctima se resiste y con toda la razón, procede a su modo operandi, difundir rumores falsos de la víctima.
Entonces aquí nos damos cuenta que la mayor defensa de este personaje es la palabra, la sensación, y el público. Entonces procede a planear cosas con sus colegas. Resulta que este personaje hace cosas así con el objetivo de causar decaimiento. Aquí nos vamos a lo que es dominación, que lo explicaremos más adelante, y aquí pretendiendo causar un decaimiento a la víctima, con el objetivo de hacerla sentir culpable por evadir las cosas que él dice, entonces le dice apodos peyorativos, con el fin de controlar un poco el comportamiento de esta. Aquí podemos ver más de su razonamiento réplico o animal, el razonamiento de este personaje, el cual es muy básico por las razones anteriormente dichas. Debido a su bajo instinto, encontraríamos una preparación para cada uno de los actos de la víctima. Recordemos que el objetivo principal de David es que la víctima se la pase mal. Para David asegurar eso, él necesita prepararse física y mentalmente para cada acción de la víctima, haciendo planeación de eventos que van a suceder cada vez que la víctima tenga un momento de felicidad. Lo que él va a hacer es arruinar ese momento de la víctima de una manera tal que la víctima no se sienta feliz en nada de lo que haga. Es por esto que en mi anterior video mencioné el suicidio. Dentro de esto quiero mencionar la dominación. Para entrar en contexto de esto, la dominación puede ser entendida en diferentes contextos y puede manifestarse de diversas maneras. Aquí hay algunos tipos comunes de dominación. 1. Dominación política. Se refiere al control ejercido por una entidad gubernamental o un líder sobre una nación, región o grupo de personas. Puede incluir el autoritarismo, el totalitarismo y la tiranía. 2. Dominación económica. Implica el control de recursos económicos y el poder sobre las decisiones económicas de una sociedad o grupo. Las corporaciones multinacionales a menudo son acusadas de ejercer este tipo de dominación. 3. Dominación cultural. Se refiere a la imposición de una cultura dominante sobre otras culturas, a menudo a través de medios de comunicación, educación y políticas gubernamentales. El imperialismo cultural y la globalización pueden contribuir a este tipo de dominación. 4. Dominación social. Se manifiesta en las estructuras y normas sociales que favorecen a ciertos grupos sobre otros. Esto puede incluir la discriminación basada en género, raza, clase, orientación sexual, entre otros. 5. Dominación psicológica. Es el control ejercido sobre la mente y las emociones de una persona, a menudo a través de manipulación, coerción o abuso emocional. Este tipo de dominación puede ocurrir en relaciones interpersonales, en el trabajo o en entornos familiares. 6. Dominación religiosa. Se refiere al control que una religión o grupo religioso ejerce sobre las creencias, prácticas y comportamientos de las personas. Puede incluir la imposición de dogmas y la persecución de otras creencias. 7. Dominación tecnológica. Se refiere al control que se tiene a través del uso de tecnologías avanzadas, incluyendo la vigilancia masiva, el control de datos y la influencia a través de las redes sociales y otras plataformas digitales. 8. Dominación militar. Es el control ejercido a través de la fuerza militar o el poderío bélico. Esto puede incluir la ocupación de territorios, la imposición de gobiernos títeres y la intimidación de naciones más débiles. 9. Dominación sexual. Se refiere al control y poder sobre el comportamiento sexual de otra persona, a menudo en contextos de relaciones abusivas o explotación sexual. 10. Dominación en el lugar de trabajo. Implica el control ejercido por empleadores o superiores sobre sus empleados, lo que puede incluir explotación laboral, intimidación y abuso de poder. Cada uno de estos tipos de dominación puede tener impactos significativos en la vida de las personas y en el funcionamiento de las sociedades. Nosotros nos enfocaremos en 3. Dominación cultural. Se refiere a la imposición de una cultura dominante sobre otras culturas, a menudo a través de medios de comunicación, educación y políticas gubernamentales. El imperialismo cultural y la globalización pueden contribuir a este tipo de dominación. 4. Dominación social. Se manifiesta en las estructuras y normas sociales que favorecen a ciertos grupos sobre otros. Esto puede incluir la discriminación basada en género, raza, clase, orientación sexual, entre otros. 5. Dominación psicológica. Es el control ejercido sobre la mente y las emociones de una persona, a menudo a través de manipulación, coerción o abuso emocional. Este tipo de dominación puede ocurrir en relaciones interpersonales, en el trabajo o en entornos familiares. Ya teniendo esto claro, ahora en ese mismo contexto, imaginémonos que David también pudiera leer la mente de nosotros. En el caso de que esto llegara a pasar, teniendo en cuenta la personalidad de David, imaginémonos qué sucedería si él pudiera ejercer esta clase de dominación con la víctima. ¿En qué panorama la víctima se encontraría? Supongamos que David odia a la víctima, entonces vamos a explicar el panorama de la víctima. La dominación psicológica y social puede ser desarrollada por alguien que te odie o a través de bullying. Ambas formas de dominación a menudo están interrelacionadas y pueden tener efectos devastadores en la víctima. Aquí hay una explicación más detallada de cómo puede ocurrir esto. Dominación psicológica. Por alguien que te odia. Manipulación emocional. Una persona que siente odio hacia ti puede utilizar técnicas de manipulación emocional para hacerte sentir inseguro, culpable o inútil. Esto puede incluir gaslighting, donde distorsionan la realidad para hacerte dudar de tu percepción y juicio. Intimidación y amenazas. El odio puede llevar a alguien a intimidarte constantemente, amenazarte con daño físico o emocional, y crear un ambiente de miedo y ansiedad.
Aislamiento. Pueden intentar aislarte de amigos, familiares y otras fuentes de apoyo para que dependas completamente de ellos, incrementando así su control sobre ti. A través del bullying. Acoso verbal. El bullying verbal puede incluir insultos, burlas y humillaciones constantes que afectan tu autoestima y confianza. Rumores y difamación. Espalar rumores falsos y difamación para dañar tu reputación y tus relaciones con los demás. Control social. Utilizar tácticas de exclusión social, como excluirte de grupos y actividades, para hacerte sentir marginado y solo. Dominación social. Por alguien que te odia. Discriminación y prejuicio. Pueden usar su influencia social para discriminarte en base a tu raza, género, orientación sexual, u otros factores personales, promoviendo el odio y el rechazo hacia ti. Creación de aliados. Pueden manipular a otros para que también te odien o te traten mal, ampliando el alcance de su dominación social. A través del bullying. Acoso grupal. El bullying a menudo implica la colaboración de múltiples personas para hostigarte, lo que puede reforzar la dinámica de dominación social. Sanciones sociales. Usar su posición en un grupo social para imponer sanciones, como excluirte de actividades, no invitarte a eventos, o ridiculizarte públicamente. Impacto. Salud mental. La dominación psicológica y social puede llevar a problemas graves de salud mental, como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, TEP, y baja autoestima. Relaciones. Puede dañar tus relaciones personales y hacerte desconfiar de los demás. Desempeño académico y laboral. A menudo, estas formas de dominación pueden afectar negativamente tu desempeño en la escuela o en el trabajo, debido al estrés y la distracción constantes. Estrategias para enfrentar la dominación. Buscar apoyo. Hablar con amigos, familiares o profesionales de la salud mental puede proporcionar el apoyo necesario para enfrentar estas situaciones. Establecer límites. Aprender a establecer y mantener límites claros puede ayudar a protegerte de la manipulación y el abuso. Documentar incidentes. Mantener un registro de los incidentes de acoso y dominación puede ser útil si decides tomar acciones legales o buscar intervención profesional. Es fundamental reconocer y enfrentar la dominación psicológica y social para proteger tu bienestar y recuperar tu autonomía. Ya dándoles este panorama, el discurso sería de otra forma. El panorama sería, la víctima defendiéndose, y el atacando, desde el punto en que él puede presionar a la víctima queriéndola dominar, sometiéndola a creer lo que él quiera que crea. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, este personaje necesita defenderse de la víctima ya que tiene argumentos con que enfrentarlo, ya que ha sido ella la culpable de sus fracasos. Entonces, como este personaje no ha podido hacer que ella se la pase mal, este personaje procede a decir cosas como, yo creo que hay que distraer a la víctima, yo creo que la víctima logra la victoria contra mí debido a su concentración. Entonces él ve por donde la víctima se concentra, y es allí donde comienza a atacar a la víctima. Entonces procede a un método conocido de confusión. Cosas como interpretar papeles protagónicos, los cuales tienen que ver con que David no sabe nada de lo que la víctima lo está acusando. El papel de 1. Yo soy inocente de lo que me estás culpando. 2. ¿Por qué me acusas? 3. Estoy sorprendido de que actúes así. ¿Acaso no tienes vergüenza? 4. Eres un maldito, ¿por qué me haces esto? 5. El papel de tener la mente maestra, yo soy el malo aquí y tú tienes control. 6. Cuando la víctima se encuentra a solas con él procede a interpretar el papel del camaleón, con frases como, ¿acaso te van a creer? Voy a encargarme de que no te crean nada de lo que estás diciendo. 7. Interpretando papeles dominantes cuando se encuentra a solas con la víctima, pero pasa a ser la víctima cuando se encuentra de cara al público haciendo ver a la víctima mentirosa y falsa. 8. Colocando a su novela el títulos como, La trampa y la mentira son mis armas, la trampa mi espada y la mentira mi escudo. 9. Haciendo actos honoríficos hasta el punto de convertirse en un rey dramático, desenvolviendo cada uno de sus papeles perfectamente, como la víctima nunca ha sido involucrada en cosas de culposa procedencia. Procede a hacer cosas como causar desesperación a la víctima, para que la víctima actúe irracionalmente y así poder generar una ganancia de esto. 1. Causar que la víctima reaccione de mala manera para así poder entrar en su modo operandi, el cual es encontrar primero un problema, para que él pueda hacerse la víctima y desde allí causar bullying a la víctima, o hostigamiento por parte de las demás personas hacia la víctima causando un odio colectivo, para que hacia él se le pueda facilitar la credulidad de cada uno de los comentarios que éste ejecuta en el público. Como esto no se puede hacer sin pruebas, por obvias razones él las va a presentar como sea posible, diciendo cosas como ella actúa así, porque entonces no actúa de esta manera. Entonces cada vez que el público encuentra una irregularidad, como la típica pregunta de, si ella es culpable, entonces porque llora, o si ella es culpable, entonces porque se asusta cada vez que escucha tu voz, es aquí donde él procede a decir que ella está mintiendo, y que ella es falsa. Entonces eres ir a decir que se siente culpable, mientras que él distrae al público con estas afirmaciones, mientras él procede a decir que está mintiendo o que es falsa
falsa, también procede con Carlos, Mateo, Brian, Victor y Luis a hacer pruebas a la víctima para ver por dónde la víctima está mirando. Aquí es donde su ser reptiliano le da para hacer dos cosas al mismo tiempo, pero obviamente esto no se trata de ser responsable, se trata de ser multitasking, en vez de reconocer sus errores y reflexionar. Esta persona se dedica a difundir rumores mientras hace pruebas a la víctima para ver dónde se entera la víctima de sus fechorías, así causando una angustia existencial a la víctima, la cual la víctima desconoce porque todo el mundo la odia y la desprecia, mientras que David difunde rumores y estudia su fracaso. Recordemos que a David no le gusta fracasar, entonces, David tiene que hacer que la víctima no progrese. 2. David Deed aprovecha la mala reacción de la víctima para causar empatía para sí, entre paréntesis, ganar el favor del público. 3. Una vez ganado, realiza actos de transmisión de mensajes al público, que hablen mal de la víctima, sabiendo sus colaboradores lo que él planea y el odio hacia la víctima. 3. Enviar mensajes a la víctima de odio, diciéndolos en voz alta para que la víctima lo escuche y así se tenga el conocimiento de que David en cierta manera es superior a la víctima. 4. Como la víctima procede a defenderse, con el odio público impuesto, a David le queda mucho más fácil defenderse y defender su punto de vista. Aquí podemos ver que a David no le importa el público, sino lo que piensen de este. Con palabras textuales, a mí no me importa lo que diga la gente, yo soy único y auténtico y soy hermoso y yo decido que soy lo que soy, no la gente, yo soy orgulloso de quien soy, las personas como yo no nos arrepentimos de nada, yo soy una persona la cual no se arrepiente de nada y vive la vida, vivo el hoy, yo tomo, fumo, y estoy todo el día de fiesta, yo soy el rey de la casa. Asimismo podemos ver más declaraciones como, yo soy Dios, yo es ella el líder aquí, es en ese mismo instante que podemos ver el hambre de liderazgo y ser superior a sus adversarios, en ese caso, a la de la víctima, solo porque ésta se defiende de sus ataques, la considera enemiga y surge un odio intenso por ella, la aleja de todo y de todos, solo por mostrar poder ante sus colegas y gente que él ha manipulado, ya que se tiene que ver en la mejor versión de víctima. Moraleja de este video. Ese así como un don nadie llega a ser famoso, poderoso, incluso hasta millonario, por el solo hecho de manipular los medios y tener un poder que muchas veces él no lo merece.